Miembro inferior. Para hablar de los huesos del miembro inferior, vamos a hacer como veníamos haciendo con los demás huesos, en donde primero vamos a ver unos dibujos que son esquemáticos, fáciles de copiar, para que ustedes lo copien en su cuaderno y puedan aprender dibujando a través de memoria visual y comprendiendo cómo es el hueso. Después vamos a ver unos dibujos un poco más reales a partir de un PowerPoint en la computadora y por último les voy a mostrar los huesos reales para marcar cada una de las estructuras que veníamos aprendiendo. Entonces empezamos con el primer hueso del miembro inferior, que sería el fémur. El fémur es un hueso largo que forma el esqueleto del muslo, es el hueso más voluminoso y resistente que tiene el cuerpo, y como todo hueso largo, presenta dos epífisis y una diáfisis. Las epífisis recuerdan que eran los extremos de los huesos, ¿sí? Epífisis proximal, epífisis distal, y el cuerpo del hueso es lo que llamamos diáfisis. El fémur, en la epífisis proximal, presenta una cabeza en forma de esfera, en este caso son 2/3 de esfera, es una esfera mucho más completa que la cabeza del húmero. La cabeza del húmero era solamente 1/3 de esfera. En este caso en el fémur tenemos 2/3 de esfera que se continúa hacia atrás con el cuello del fémur, el cuello anatómico que es mucho más pronunciado que el cuello del húmero, ¿sí? Y este cuello termina o une la cabeza con lo que es el trocánter mayor y el trocánter menor. Vamos a hablar en particular de cada una de estas estructuras. La cabeza, como dijimos, tiene la forma de 2/3 de esfera y se articula con la cavidad cotiloidea de los huesos ilíacos o coxales, formando la articulación de la cadera. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá es la articulación de la cadera. Cuando hay una fractura de cadera, lo que se fractura es habitualmente el cuello del fémur. ¿Sí? Porque todo esto que está acá es articulación de la cadera. De la cabeza del fémur, de la parte central, tiene una pequeña cavidad o fobia donde se inserta el ligamento que se une al fondo de la cavidad cotiloidea para sostener esta articulación en su posición habitual. Por detrás de la cabeza tenemos un cuello bien pronunciado. Este cuello es una zona de debilidad porque soporta todo el peso del cuerpo y no tiene la densidad ósea que tiene el cuerpo, la diáfisis del fémur. Por lo tanto, es un lugar fácil de quebrar cuando se produce algún traumatismo, alguna caída, sobre todo en los ancianos cuando tienen osteoporosis, que la osteoporosis es cuando el hueso va perdiendo calcio y va perdiendo resistencia. Por eso siempre decimos que la fractura de cadera es la fractura del cuello del fémur. Por detrás del cuello del fémur, conectando con la cabeza, tenemos al trocánter mayor y el trocánter menor. El trocánter mayor y el trocánter menor son dos prominencias óseas. El trocánter mayor se encuentra hacia afuera y el trocánter menor se ubica en la cara posterior del hueso. Por eso acá lo dibujé en línea de puntos, porque en realidad, no sé si se aprecia, lo hice ahí en línea de puntos, porque en realidad este es un fémur visto de adelante, o de la cara anterior, entonces no deberíamos ver el trocánter menor. Por lo tanto vemos el trocánter mayor, ahora lo voy a mostrar en un hueso real, y por detrás, en la cara posterior, el trocánter menor. Por debajo de los trocánteres tenemos lo que se llama cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico es a través del cual se hace un corte o se corta el hueso cuando se tiene que hacer una cirugía de reemplazo total de cadera. Cuando la cadera tiene artrosis o tiene alguna lesión o patología y se tiene que reemplazar por completo la cadera, se corta acá el hueso, se reemplaza esto por toda una estructura de metal donde tiene un clavo que va por acá adentro del canal medular, ¿sí? Y aparece el cuello y la cabeza del fémur y se pone una funda sobre la cavidad cotiloidea para permitir la articulación. Esa es una cirugía de reemplazo total de cadera que ya se la voy a mostrar más adelante. Por lo tanto, lo más importante para marcar en esta epífisis proximal son 5 cosas: la cabeza con forma de 2/3 de esfera, el cuello que une la cabeza con los trocánteres, el trocánter mayor, cara externa, el trocánter menor en la cara interna, está la línea intertrocanteria que acá no se ve, y por último el cuello quirúrgico que es por donde se secciona o se corta el fémur para hacer el reemplazo total de cadera. Después tiene una epífisis, como dijimos, es la más voluminosa y larga del cuerpo, la más resistente, que tiene una cierta convexidad hacia adelante y que tiene forma triangular. En la epífisis distal, en la parte distal, vamos a ver en la cara anterior 3 cosas. 2 estructuras redondeadas, llamadas cóndilo. Los cóndilos son los que articulan con las mesetas tibiales, formando la articulación de la rodilla. Si ven,
Estos serían los huesos que están en la pierna. La tibia es más voluminosa y articula con los cóndilos del fémur, formando la articulación de la rodilla, y el peroné, que está hacia afuera, mucho más delgado, no forma parte de la rodilla. ¿Sí? La cabeza del peroné queda por debajo de las mesetas tibiales, por lo tanto no forma parte de la rodilla. Entonces acá tenemos un cóndilo y otro cóndilo que articulan con los dos platillos o mesetas tibiales, y acá vemos una estructura que es una tróclea. En realidad es una media tróclea porque no tiene la forma completa de polea. Es como cuando uno pega en una pared el frente del ladrillo y aparece como que, o aparenta ser un ladrillo a la vista, pero en realidad es el frente. Bueno, acá es lo mismo. Esto sería una media tróclea que está ahí y que esta media tróclea articula con la rótula. La rótula, que también forma parte de la rodilla, no articula con la tibia, sino que articula con la tróclea que acá se encuentra por encima de los cóndilos. Entonces, en esta epífisis distal, en la cara anterior vemos la tróclea, pero en realidad no es una tróclea completa, sería el frente de la tróclea nada más para articular o que articula con la rótula hacia adelante, los dos cóndilos, que son estructuras redondeadas que articulan con las mesetas tibiales, y ahora van a ver cuando veamos las imágenes en la computadora que también tenemos un pequeño epicóndilo a ambos lados, ¿sí? Como estaba la epitróclea y el epicóndilo en el húmero, acá tenemos los epicóndilos por encima. Visto desde atrás, tenemos una escotadura intercondilia, es decir, que entre ambos cóndilos se marca bien clarito una escotadura, que ya se las voy a mostrar cuando veamos el hueso real. ¿Sí? Entonces repetimos, tenemos que marcar los dos cóndilos que articulan con las mesetas tibiales en la articulación de la rodilla, la tróclea que articula con la rótula hacia adelante, el epicóndilo interno y externo a ambos lados, y en la cara posterior la escotadura intercondilia. Bien, vamos a cortar este video acá y vamos a seguir con las imágenes en PowerPoint.